Pues oremos, señores. Dios Padre Santo, Padre Celestial, gracias, Señor, por esta tarde, gracias por esta tu iglesia, Señor. Gracias, oh Dios, por el privilegio que nos da de acercarnos a tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por ser parte de tu pueblo y por tener, Señor, la revelación tuya. Ahora, oh Dios, que estamos ante tu presencia, Señor, te pedimos que tú nos unjas con tu Santo Espíritu para que podamos, Señor, ministrar tu palabra, Señor, sin contaminación. Protégenos, oh Dios, prepara nuestro corazón, Señor, y edifícanos. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanos, por favor, me pueden acompañar al libro de Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33. Vi personas que movieron su rostro porque es un libro a la cual muchas personas le tienen temor. Pero para que nos relajemos un poquito, le voy a contar de cierto hombre que humildemente se acercó a su jefe y le dijo: Señor, deme su número de cédula. Y él le dijo: ¿para qué? No, quiero jugar ese número porque anoche me soñé con usted. Y ese mismo día ese señor perdió su trabajo porque en realidad él era el guachimán de la casa. Entonces, ahí lo que estamos viendo es cómo una persona falla en su trabajo y en su ministerio. Entonces, lo que buscamos en este pasaje, al estudiar este pasaje que vamos a ver, es ver cuáles son los deberes de un vigilante y a partir de ello, entonces nosotros hacer nuestro trabajo como vigilantes, de forma tal que no nos pase como le pasó a aquel guachimán. Entonces, por favor, me acompañan al capítulo 33 de Ezequiel y vamos a ver lo que son los deberes del atalaya. Y el título de esta prédica es: Eres un atalaya de Dios. Lo primero que vamos a ver es que Ezequiel en esta parte entra a lo que se llamaría la parte de consolación. Ya antes de esa parte, él está hablando de todo lo que es el juicio que viene de parte del Señor, o que ha venido de parte del Señor, tanto para su pueblo, como para las demás naciones que le circuncindan, es la palabra. No sé por qué me metí una palabra tan complicada, pero la idea es que ya él ha pasado de juicio y ahora empieza una etapa en su mensaje, que es la etapa de consolación. Todo profeta, el Señor lo utiliza en dos formas. Primero, le muestra el juicio y luego le muestra la medicina. Y aquí venimos a ver parte de la medicina. Entonces vamos al capítulo 33, que nos dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: Cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viniere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniere la espada, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, y el impío no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Amén. Entonces lo que estamos viendo acá es cómo el Señor utiliza una parábola para mostrarle a Ezequiel el ministerio que él ha puesto sobre él. Y lo que vemos aquí es, lo primero que vamos a ver en este pasaje es que aquella persona que es escogida por Dios tiene grandes privilegios. Lo que quiero motivarlos a ustedes y motivarme a mí mismo a ser un atalaya de Dios en la forma en que yo cumpla con el ministerio que Dios ha puesto en mí y que ustedes cumplan con ese ministerio. Eso es lo que vamos a motivarlos de diferentes razones. La primera es viendo los privilegios que tiene una persona que ha sido escogido por Dios. Lo primero que vemos aquí en el versículo 1 es que esta persona es elegido entre el pueblo. O sea, no es una persona que llegó de otro lado, que tuvo una gran preparación, ni mucho menos, sino que fue alguien que fue elegido de entre el pueblo. En el versículo 7 ya vemos que el Señor aterriza la parábola directamente al profeta y dice: tú
ha sido elegido entre el pueblo. Y lo que yo quiero que ustedes vean es que nosotros también hemos sido elegidos entre el pueblo. Entonces, ¿cómo fuimos elegidos? ¿Por nuestros méritos? Sabemos que no. La misma palabra de Dios nos muestra que nosotros fuimos elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y fue para que lleváramos obras que Dios había preparado desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, ni se debe a nuestros atributos, ni tampoco a los atributos heredados de nuestros padres. Entonces, todo fue porque el Señor quiso. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 nos dice claramente que fuimos elegidos por gracia por medio de la fe. Y no fue por obra para que nadie se gloríe. Entonces, cuando tomamos esos pasajes, lo que nos estamos dando cuenta es que nosotros hemos sido personas privilegiadas. Dentro de un mundo caído, dentro de un mundo perdido, nosotros fuimos tomados por el Señor sin ningún mérito. Entonces, eso nos debe llevar a nosotros a analizar si nuestra vida se está correspondiendo con lo que Dios ha hecho por nosotros. Y lo segundo que vemos aquí en el atalaya es que es una persona que tiene un privilegio especial. Fue colocado en un lugar donde no está la mayoría de las personas. Cuando se habla de un atalaya, lo que está hablando es un vigilante. Y la idea que tiene el Señor aquí, que le está transmitiendo a ellos, es de aquella persona que se coloca en la fortaleza, en la parte más alta de la fortaleza, para que vigile todo el panorama y pueda advertir de cualquier peligro que se acerque. Pero la atalaya no solamente se utilizaba para vigilar fortalezas, sino que también los cultivos eran vigilados por personas que también hacían la función de atalayas para evitar que cualquier fiera llegara y pudiese atacar a los trabajadores. O sea que el atalaya es una persona que está en un lugar privilegiado, tiene una vista privilegiada, pero no tiene un penthouse, lo que tiene es un trabajo. Y nosotros tenemos ese trabajo. ¿Cómo nosotros somos personas privilegiadas? Lo podemos ver a través de la misma Escritura, y esta mañana lo estuvimos viendo en el pasaje que el pastor estaba predicando. Vemos cómo el Señor se le revela a Daniel y le muestra las cosas por venir. Y nosotros cuando vemos esas cosas por venir, cómo se van cumpliendo en toda la historia, vemos que el Señor a ese pueblo ya le estaba dando visión de cosas que no habían pasado y que las personas de ese tiempo no se le imaginaban que iban a pasar. Asimismo, hoy mismo vemos cosas en el mundo que están pasando que las personas no la perciben, pero nosotros como tenemos la iluminación de Dios, porque Dios nos ha colocado en una posición en la cual tenemos la luz que nos viene a través de las Escrituras, podemos ver cosas y entender fenómenos que la persona común no puede ver. Entonces dijimos que tenemos ya privilegios, fuimos escogidos, colocados en una posición de privilegio y también, como vemos en el versículo 3, hemos recibido dones especiales. Dice el versículo 3, repitiéndolo, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocar la trompeta y avisar al pueblo. Y ahí vemos tres cosas que hace el atalaya, que son dones que Dios le dio. Primero que vemos aquí es que él viere venir la espada, o sea, él conoce de ese juicio que va a llegar sobre el pueblo, él lo ve venir. Y la palabra aquí de viere tiene que ver más que con la vista física, tiene que ver con el discernimiento. Y el discernimiento solamente lo puede dar Dios. Recuérdense que la sabiduría es un regalo de Dios que viene a través del temor que tenemos de Él, que es lo que nos va a acercar a Él y a depender de Él. Entonces, lo primero que vemos es que Dios nos da discernimiento. Eso es un privilegio que también tenemos nosotros. También dice tocare. Tocare significa que Él va a tomar un instrumento, el atalaya físico, y va a hacer unos sonidos que las personas van a entender. Lo que indica que Él tiene conocimiento de ese instrumento. Asimismo nosotros tenemos el privilegio que tenemos conocimiento de este instrumento y podemos tocarlo de la manera correcta. Si el instrumento no se toca de la manera correcta, lo que va a llegar va a ser una mala información al pueblo y por lo tanto el pueblo no se va a percibir de lo que está pasando. Y cuando habla de avisare, está hablando de comunicar ese mensaje de una manera correcta, de una manera oportuna. Y eso son cosas que llegan a través de la palabra de Dios y que son privilegios que solamente los cristianos tenemos. Siempre que la Biblia habla de trompeta, siempre está hablando de advertencia. Entonces nosotros tenemos el privilegio de tener discernimiento, podemos manejar este instrumento que Dios nos ha dado y también tenemos la capacidad de poder avisar a otros del juicio por venir. Entonces, cuando vemos estos privilegios, debemos pensar, ok, ¿solamente tenemos privilegios? Pues no.
el Señor también nos ha dado responsabilidades. Y es lo que encontramos en los versículos que van desde el 2 hasta el 6. Dice: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viniere venir la espada sobre la tierra y tocar la trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo oyere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su alma. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Entonces lo que vemos aquí que la primera responsabilidad del atalaya es que debe estar siempre atento a los peligros por venir, a los peligros que se ciernen sobre las personas que están bajo su cuidado, sobre el pueblo que se ha puesto a su protección. Entonces vemos aquí en el versículo 2 que el juicio de Dios viene sobre los pecadores. Es un juicio que nosotros sabemos que es ineludible. Es un juicio que nosotros conocemos, porque conocemos todas las escrituras, nosotros conocemos cómo empezó todo y cómo va a terminar todo. Entonces nosotros tenemos que advertir a las personas del peligro que están corriendo. También vemos en el versículo 3 que estamos llamados a ser veraces y oportunos en nuestro mensaje. Si nosotros diéramos el mensaje a las personas tarde, sencillamente no va a tener el efecto. Y si no diéramos el mensaje correcto, tampoco va a tener el efecto. Por eso nosotros tenemos que ser veraces y oportunos en el mensaje. Y la única manera que podemos ser veraces es siguiendo el mismo consejo que nos da el Señor. ¿Cómo dice el Señor aquí? Vino a mí palabra de Jehová. ¿Qué es lo que está llegando? Es la palabra de Dios. En el versículo 7 nos dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya. Cuando dijera el impío, o sea, el mensaje va directamente: di tal o cual cosa. Nosotros tenemos que ser, si queremos ser veraces, tenemos que mantenernos fieles solamente a lo que dicen las Escrituras. Si salimos de ahí, inmediatamente dañamos todo. Y vemos otra responsabilidad que tenemos, y es que está implícita en el pasaje, y es que estamos obligados a llevar el mensaje a todas aquellas personas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Cuando digo a todas, me estoy refiriendo a todas. O sea, nosotros no tenemos la opción, ni tenemos el derecho a elegir a quién le predicamos y a quién no. Nosotros no sabemos la obra que Dios va a hacer en cada persona. Y si vemos el ejemplo del apóstol Pablo, nadie se iba a acercar a predicarle al apóstol Pablo. Sin embargo, el Señor tenía planes con el apóstol Pablo. Y asimismo nosotros, nadie, si analiza nuestra vida, si ven lo que había en lo profundo de nuestro ser, nadie se iba a acercar, viendo nuestra inmundicia, a llevarnos la predicación de la palabra. Y fue a través de esa predicación que nosotros fuimos salvos. Así que nosotros no somos quienes para discernir a quién le damos el mensaje y a quién no le damos el mensaje. Por eso aquí nos habla de que a toda persona, y muy importante como responsabilidad, y es que nosotros vamos a dar cuenta por la obra que tenemos a cargo. O sea, nosotros vamos a dar cuenta ante Dios por la obra que tenemos. Nosotros no podemos luego excusarnos ante Dios y decir que estábamos ocupados, o que sencillamente la gente me distrajo, o que sencillamente, usted sabe que la vida, la presión social, o la presión económica, o sencillamente mis problemas físicos, mis limitaciones intelectuales, nada de esas cosas van a ser excusas ante Dios. Porque si Dios nos llamó, también nos capacitó. Pero también debemos reconocer que dentro de todo esto tenemos limitaciones, nuestras responsabilidades tienen límites. Y esas limitaciones también nos van a ayudar a nosotros a entender el trabajo que estamos haciendo y el resultado del trabajo que estamos haciendo. O sea, por ejemplo, debemos entender tenemos que tener algo muy claro. Toda persona es pecadora y lo que le corresponde es la muerte. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta, que como todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, todos merecemos ese justo juicio. Y eso nos va a llevar a nosotros a que cuando veamos una persona que parta de esta vida y sin conocer al Señor, no podemos decir que el Señor fue injusto, porque esa persona sencillamente
estaba destituida de la gloria de Dios. Y eso nos debe llevar a nosotros a darnos tranquilidad cuando vivamos en esos momentos en lo cual veamos que una persona partió en la ignorancia, pero más que en la ignorancia, sino en la rebeldía, en la enemistad que tiene con Dios. Lo que vemos aquí entonces también en el pasaje es que cualquiera implica que el mensaje es para todos, y también que también vemos aquí que, volviendo otra vez a lo del llamado, y es que el Señor no quiere que nadie se pierda. Dice aquí en Ezequiel 33:4, dice aquí: cualquiera que oyera el sonido de la trompeta y no se apercibiere, o sea, el mensaje está disponible para todo el mundo. Y vemos que aquella persona no se apercibe, es Él el responsable de eso. El trabajo de nosotros es tocar la trompeta de la manera correcta, tocar la trompeta en el momento correcto y no en el momento en que sencillamente lo hayamos dispuesto. Debemos entender que el precio del pecado es la muerte, por lo tanto, si todos pecamos, a todos nos toca morir. Y debemos tener en cuenta también que el deseo de Dios es que nadie se pierda. Vemos en el versículo 33:11, por favor, vamos a leerlo juntos, porque ese no lo hemos leído. Dice así: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Vemos ahí que Dios no quiere que nadie se pierda. O sea, que la intención de Dios es que nadie se pierda. Pero sabemos que el infierno está ahí y que va a ser llenado de personas. Por lo tanto, no es porque lo hicimos bien o lo hicimos mal que esas personas van a ir por el infierno, sino porque sencillamente esas personas no quisieron acogerse al llamado que Dios le hizo. También tenemos que mirar algo, que el sacrificio que nosotros hagamos en la predicación no es lo que va a llevar a la persona a salvarse, sino que es el sacrificio que Dios ha hecho por las personas. Y es lo que encontramos en Juan capítulo 3, versículo 16, que es un versículo que todos los evangélicos conocemos. Dice aquí: porque de tal manera amó Dios al mundo, a ese mundo pecador, como lo era Israel y como lo éramos nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, no es tu sacrificio, hermano, el que va a salvar a los pecadores, es el sacrificio de Dios al dar a su Hijo. Es ese sacrificio el que va a servir para que esa persona pueda ser lavada de sus pecados y pueda tener la redención que tú también anhelas para ellos. Por lo tanto, si una persona no acepta ese sacrificio, no te sientas mal. Siéntete mal si tú no has hecho la obra que Dios te ha puesto de predicar el Evangelio a toda criatura, que para eso fue que el Señor nos dejó aquí en la tierra. Entonces, al final lo que vamos a ver son algunas motivaciones para ser diligente en nuestro ministerio. Y lo vemos aquí en el versículo 7 de Ezequiel. Dice aquí: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Entonces vemos aquí que el llamado es personal. O sea, Dios llama a Ezequiel, le da un llamado personal, y así mismo a nosotros Dios nos dio un llamado personal. No podemos escudarnos: la iglesia no está predicando el Evangelio. No, debemos decir: yo no estoy predicando el Evangelio. O sea, no nos podemos escudar dentro de un grupo. Aquí a Ezequiel se le llama, dice: a ti es que yo he puesto por atalaya, a ti es que yo he puesto para que lleve el mensaje. Y de la misma manera, a ti es a quien Dios ha puesto para que lleve el mensaje de salvación a los perdidos. Y vemos aquí también otra cosa, y es que dice aquí: te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Vemos aquí que el alcance es específico. O sea, Dios nos ha dado un territorio para trabajar y debemos enfocarnos en ese territorio en el cual vamos a trabajar. Así como un atalaya posiblemente vigilaba toda una gran ciudad, así también habían atalayas que lo que vigilaban era a 5 agricultores que estaban trabajando en el campo. Entonces nosotros tenemos un territorio que debemos trabajar. Por eso tenemos que tomar en cuenta que es de alcance específico. Dice: oirás la palabra de mi boca, lo cual nos muestra que debemos ser diligentes en entender esa palabra, porque el mensaje es puntual, no es cualquier mensaje que vamos a llevar. Entonces, fuimos llamados personalmente,
para un territorio en el cual tenemos que trabajar y también tenemos un mensaje que es puntual. Dice, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo era empleado, siempre yo le tenía miedo a las amonestaciones, porque las amonestaciones era la forma en la cual el jefe te decía, si lo sigues haciendo, te voy a sacar. Y si tú temes y tú quieres tu trabajo, tú oyes las amonestaciones. Y lo que se busca con una amonestación es sencillamente el bien de la otra persona. Entonces, el fin del ministerio que tenemos acá, tenemos nosotros por delante, es un fin para bien. O sea, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, lo que estamos haciendo, transmitiendo el mensaje de Dios, de que Dios quiere que esa persona no se pierda, sino que se salve. Lo que Dios busca es que el impío deje su mal camino y se encarrile de nuevo a servir al Señor. Entonces dice aquí, como vimos ahorita en el versículo 8, cuando yo le dijera al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Entonces vemos aquí entonces que la sentencia de muerte está sobre el pecador. Y eso debe llevarnos a nosotros a entender que este mensaje, que es personal, que es directo, ¿verdad?, también es urgente. La sentencia de muerte pende sobre cada una de las personas que no conoce de Jesucristo. Dice aquí también, como dije ahorita, y vuelve el Señor y lo repite este pasaje, tú vas a dar cuenta de qué tú has hecho con el mensaje que Dios ha puesto en tu boca. Tú vas a dar cuenta. Dice, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Aún esa persona que está condenada, que se va a perder, que no está en los planes del Señor, aún esa persona, si tú no le predicas a esa persona, el Señor va a demandar tu sangre, su sangre a ti. Tú vas a responder por esa persona. Y nosotros vamos a tener que responder por muchas personas a las cuales no le hemos predicado el Evangelio. Pero hermanos, estamos a tiempo. Estamos a tiempo porque estamos vivos. Entonces, como sabemos que Dios va a demandar de nosotros, debemos actuar. Dice aquí, si tú avisares al impío, y el impío se apartar de él, entonces él va a librar su vida. El Señor está diciendo acá que las personas tienen todas las oportunidades de ser salvas. Por lo tanto, nosotros tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo para que el mensaje llegue a cada persona. El Señor quiere que se salven, el mensaje es para que se salven y está disponible para todo el mundo. Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales nosotros no cumplimos con este mandato? Lo primero es que muchas veces no vemos el peligro. Muchas veces nos enredamos en los afanes de la vida y nos desenfocamos en lo que Dios quiere para nosotros. Dejamos que los árboles del mundo crezcan tan alto de frente a nosotros que nos tapan la visión de lo que es el juicio venidero que está sobre esa persona. Creemos que no somos capaces de llevar a cabo la misión. Y de hecho, por nuestro propio mérito no somos capaces. Pero el Señor, que ha puesto su Santo Espíritu en nosotros, es el que nos capacita. Y confiando en esa capacitación que el Señor nos ha dado, nosotros podemos hacer ese trabajo. Así que no podemos, en nuestro orgullo, porque es orgullo cuando tú piensas que tú no eres capaz de hacer la obra que Dios ha dispuesto, es orgullo porque tú estás confiando en tus fuerzas y como crees que no son suficientes, por eso tú no lo haces. Pero si tú estás en Cristo, tú tienes el Espíritu Santo que es el que te capacita. Entonces no veas en el mensaje, no veas en ti una limitación, sino que veas en ti un instrumento de Dios para la obra que Él tiene para ti. Otra cosa es minimizar el peligro, que yo aquí lo puse como ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Ver el vaso medio lleno y decir, no, Él no es tan malo. No, Él tiene tiempo. Hermanos, si nosotros vemos a una persona en medio de un terremoto que está en un edificio que se está cayendo, nosotros podemos tomar dos acciones. Una, tratar de sacarlo a la fuerza, ¿verdad? Y la otra es decir, bueno, pero él está vivo y el edificio está en pie. Posiblemente no se cae. Entonces muchas veces nosotros vivimos como aquellos que se quedan fuera y dicen, el edificio todavía está en pie. Él todavía está vivo. Pero hermanos, se va a caer el edificio. Imaginémonos ahora en las vías de un tren y veamos a un familiar nuestro que está parado frente a las vías de un tren y sabemos que el tren va a pasar por ahí. Nosotros haríamos cualquier cosa
por sacar a ese familiar de ahí, ¿verdad? Aún arriesgaríamos nuestra vida. Y vemos cada rato videos de personas que aún a personas que no conocen, ellos han perdido su vida tratando de salvarla. Si nosotros viéramos el vaso medio vacío y viéramos la realidad de que esa persona está en el medio del tren y que el juicio le va a llegar y se va a perder, fuéramos más diligentes en actuar. Saldríamos corriendo y juntaríamos nuestra familia, juntaríamos nuestros amigos, buscaríamos cualquier excusa para predicar el Evangelio de Dios. Otra razón puede ser que no nos importen los demás, que estemos tan enfocados en nosotros mismos que no veamos la perdición del otro. Y eso es falta de amor al prójimo. Y una manifestación de que no estamos en Cristo es cuando no manifestamos amor al prójimo. Primera de Juan nos habla claramente de eso, que en esto sabrán que son mis discípulos, ¿verdad? Si nosotros nos amamos el uno al otro, dice en el Evangelio de Juan. Entonces, en la falta de amor también puede ser una razón por la cual no llevamos el mensaje del Evangelio. También otra puede ser que no consideremos la severidad del juicio de Dios y solamente nos enfoquemos en su amor y su misericordia. Y digamos, bueno, el Señor es bueno, el Señor es bondadoso, Él hará algo con esa persona. Hermanos, el Señor es bueno, el Señor es bondadoso, pero el Señor es justo también. Y el Señor hizo su justicia al entregarnos a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Por lo tanto, Él hizo su parte. Nosotros tenemos que hacer la nuestra. El juicio de la persona va a llegar porque sencillamente rechazaron esa misericordia que Dios hizo al enviar a su Hijo Jesucristo. Entonces, otra cosa puede ser también que usemos la trompeta equivocada. Muchas veces nosotros contaminamos la trompeta, le cambiamos partes, la adaptamos a nuestros gustos y nuestros placeres, y entonces el mensaje no llega. Cuando pienso en la trompeta equivocada, inmediatamente llego a malas traducciones de la Biblia, donde el mensaje de la inminencia del juicio de Dios ha sido diluido o ha sido distorsionado. O también encontramos aquellos profetas alegres que sacan profecías, sacan fechas, y con esas fechas que no se cumplen nunca, entonces hacen que las personas pierdan de vista el juicio de Dios y lo vean como una broma, y nos vean a todos los cristianos como una broma. Por ejemplo, podemos recordar el gran chasco de la Iglesia Adventista del año 1844, donde todos se vistieron de blanco para esperar ese momento en que ya iban a ser arrebatados. No llegó ese momento, sin embargo, la Iglesia Adventista o la secta adventista ha prevalecido por más de 150 años. Podemos también recordarle todas las veces que los testigos de Jehová pusieron fecha en que iba a llegar la venida del Señor, y ninguna se cumplieron. Y todos los años encontramos a alguien, encontramos a un hombre que dice ser un representante de Dios aquí en la tierra, el cual pone una fecha en la cual va a llegar ese juicio. Y esas cosas, el uso malo de la trompeta, el no dar la información correcta, el ser alegres y querer buscar relevancia a través de dar un mensaje tremendista, pero no certero, es lo que lleva a que muchas personas no escuchen el mensaje y por lo tanto no se aperciban. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Independientemente de eso, este pasaje nos enseña que la persona que se pierde por sus pecados. Entonces, si queremos ser un verdadero atalaya de Dios, vamos a necesitar ciertos requisitos. Lo primero que vimos es que debe ser designado por Dios. Lo segundo, si queremos ser buenos atalayas, debemos confiar en los medios que Dios nos ha dado, como es el sacrificio redentor de Cristo. Es a través de Él que la persona va a ser salva. Es esto lo que debemos presentar a las personas. Debemos ser obedientes a las Escrituras y presentar el plan de salvación tal y como lo está establecido en las Escrituras. No debemos aplicar filosofías humanas. Debemos amar al prójimo. Eso es algo que tenemos también que nosotros tener si queremos ser buenos atalayas de Dios. Debemos considerar la santidad de Dios. Si no tenemos en cuenta la santidad de Dios, vamos a distorsionar la severidad de Dios. Dios es santo y por lo tanto su santidad es innegociable. Dios no va a aceptar a nadie con sus pecados. A nadie con sus pecados. Por lo tanto, si esa persona no es lavada por la sangre de Cristo, esa persona va a ser siempre rechazada por Dios. Entonces debemos tener en claro la santidad de Dios. Y también, por último, debemos reconocer la realidad del infierno y la condenación eterna. Esas dos sectas que mencioné ahorita,
Las dos tienen una característica en común, y es que ellos niegan la existencia del infierno. Si nosotros negamos la existencia del infierno, vamos a ver en la muerte como algo sin mucha trascendencia. Bueno, viviste 80 años, lo disfrutaste, hiciste lo que te dio la gana, pero ya tú vas a dormir eternamente. Pero si tú entiendes que hay un infierno, que esa persona va a vivir 80 años haciendo lo que le llegó a su regalada gana, esa persona va a responder durante toda la eternidad por esos 80 años que duró en desobediencia. Entonces, hay una gran implicación en que tengamos en cuenta que hay un infierno, el cual es verdadero, el cual es real, que hay una condenación eterna, la cual es verdadera y la cual es real. En conclusión, hermanos, gozamos de un gran privilegio a ser escogidos por Dios, pero a la vez está sobre nosotros una gran responsabilidad. Nuestros familiares y amigos, nuestros conocidos no creyentes están bajo el justo juicio de Dios. Seamos diligentes en presentarle el plan de redentor de nuestro Dios, oremos por ellos y esperemos la misericordia de Dios para cada uno de ellos, para que también tengan el privilegio que nosotros tenemos. Que el Señor nos encuentre en su venida haciendo lo que Él nos puso a hacer. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias, oh Dios, porque tú has levantado grandes hombres como Ezequiel para llevar un mensaje a un pueblo que estaba perdido, Señor, que estaba exiliado, Padre, que estaba sin esperanza, Señor. Ayúdanos, Señor, a atesorar este mensaje, Padre, y a salir de aquí, Señor, con la premura de llevar el mensaje del Evangelio, Señor, a todas aquellas personas que no te conocen, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser perezosos. Ayúdanos, Señor, a entender cada día más las Escrituras, poder discernir, Señor, correctamente los tiempos, Señor, y poder transmitir el mensaje tuyo, Señor, a cada persona, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, Padre, en todo lo que vayamos a hacer. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.